Esta tarde, 9 de abril del 24º año de este siglo XXI, el equipo de Bada no ha tenido que trasladarse muy lejos, estamos prácticamente en la puerta de casa. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque la Casa de Chile hoy organiza un evento aquí dentro en el que va a presentar un documental, por cierto, no visto en España. Esta va a ser la premier, que nos habla pues de Chile, por qué ha habido un incendio tremendo en Valparaíso a principio de año y esto se enmarca dentro de esas ayudas que se están recaudando para la gente damnificada en Valparaíso. Era el momento ideal para presentar un trabajo como clandestino. Hay un libro de García Márquez que precisamente lleva ese nombre, La aventura de... hoy es el estreno del documental que nos cuenta cómo Miguel Litín llegó clandestino a Chile, aunque yo creo que todo esto nos lo va a contar mucho mejor un compañero y cómplice detrás de los micrófonos en multitud de ocasiones, que es el padre de la criatura. El documental es de Francisco Fasano, nuestro compañero Francisco, así que vamos a ver que nos lo cuente él mejor. Vámonos. En la región de Valparaíso de Chile han habido unos incendios feroces. Francisco nos ofreció pasar este documental aquí, dentro del marco de la campaña que estamos haciendo para recolectar dinero. Decidimos pedir una aportación totalmente voluntaria y a cambio le regalamos un cartelito, el cartelito firmado por Francisco, para que se lo lleven de recuerdo. Bueno, Francisco se lo explicará. Muchas gracias. En el año 1985 es que hemos ingresado a Chile Miguel Litín, que tenía prohibido entrar, con una identidad cambiada, yo no, con la mía. Y ahí, casi 2 meses recorrimos Chile dirigiendo distintos equipos internacionales que estaban, que ninguno sabía de la existencia del otro, y en plena dictadura pinochetista, ¿no? Estando ahí. García Márquez me llamó y me dijo: yo quiero contar esa historia, que no lo hable con nadie, quiero que me la cuente. Tuvo que inventar una historia que contara algo bastante parecido, que reflejara el clima de lo vivido, pero que no era real, no era exacto. Cuando García Márquez me dedica el libro, me dice que entre todas las cosas cambiadas que tuvo, cambió también mi nombre y dice que me puso como nombre Frankie, ¿no? Y él me dice, más allá del abrazo y eso, y con todo lo que no se dijo, o sea, todo lo que sabemos que fue, pero que no pudimos contar, ¿no? O sea, eso está en la dedicatoria. Y por eso está en la película, y el título de la película, entre otras cosas, que parece una película de Leonardo Fabio, dice que es la aventura de Miguel Litín clandestino en Chile, la historia completa con todo lo que no se dijo, ¿no? Película que fue terminada el año pasado y que fue estrenada, presentada en simultáneo en Chile, en Argentina, en Uruguay y en México el 11 de septiembre, a 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende. En España no se ha visto todavía en ningún lado. Esta será la primera vez que se proyecta en España. Y se proyecta además en Alicante, que tiene mucho que ver porque toda esa parte de estructura, de preproducción, de la idea de ir materializando hacia dónde hacer el documental, fue aquí, en Alicante. Les agradezco mucho y vayamos a verla. Gracias. Cuando crucé desde la calle y entré a la Embajada de México y se cerraron las puertas, las rejas, y yo ya no estaba en Chile, en ese momento, de alguna manera, pensé, voy a volver.
y nombrarlo a él en Chile, con la DINA que interceptaba todas las comunicaciones, seguramente. Y no es la intención de este documental hablar sobre lo que fue la dictadura chilena y todo eso, que hay infinita cantidad de excelentes películas hechas, ¿no? Esta era la necesidad de contar eso que si no lo contábamos nosotros no lo podía contar nadie, porque éramos los únicos que sabíamos que había pasado en esos 2 meses, ¿no? Que no nos nombrábamos por el nombre, también buscábamos elementos, o sea, íbamos con el coche alquilado 150 kilómetros al norte y a la vuelta pasábamos por oficina de turismo y buscábamos folletos de 150 kilómetros al sur y los dejábamos en el coche así como perdidos y tirados, cosa que si vincularan la cantidad de kilometraje con el material que estaban ahí y pudieran seguir esos, no iban a ir hacia el lugar donde habíamos estado realmente, ¿no? O sea, había una meticulosa filigrana que íbamos siguiendo, del cual no nos podíamos apartar ni nos debíamos apartar para no perder el control de la situación. O sea, nosotros estuvimos esos 2 meses haciendo una filmación para la miniserie de 4 capítulos de Televisión Española, y se convirtió también en una película de 2 horas, ¿no? Que fue la que fue premiada en el Festival de La Habana. Yo lo encaré como un trabajo profesional, ¿no? Y junto con el trabajo profesional cinematográfico, por eso no tuve ninguna vinculación con todo el tema que se vinculaba con la política. O sea, en eso estuvo totalmente afuera, por razones de seguridad y también para no contaminarme con eso, ¿no? Era esa apoyatura y a la vez, conociéndolo muy de cerca, poder de alguna manera colaborar con él para que manejara la situación sin que las tensiones inevitables que sucedían le hicieran modificar algo, ¿no? Era una especie de estar ahí atento, porque evidentemente pasaron cosas bastante tensas, que bueno, que había que superarlas en aras de lo que estamos haciendo. Por eso en el final, cuando ya había algunos indicios, decidí, contra su voluntad, eso de no dar esa vuelta frente a la casa del hermano y acelerar el irnos, ¿no? Porque ya era demasiado tiempo, ya había, de alguna manera, habían algunas pistas. Bueno, acabamos de ver ese documental que anunciábamos en la puerta y lo hemos estrenado en España. Estamos en como luego veréis que marca Francisco, una semana mala, y sin embargo hemos tenido una buena entrada que dicen los toreros. ¿Cómo ha ido, Francisco? ¿Cómo lo has visto? Bueno, evidentemente era una fecha compleja, pero sí no se dilataba mucho y sobre todo el tema de que dar respuesta a esto, al motivo solidario que se le dio el sentido de ayuda a la gente de Chile, si no pasaban los días ya no había fechas, entonces se iba alargando. Dijimos, bueno, hay que hacerlo y bueno, evidentemente prácticamente se colmó la sala. Y creo que la gente lo vivió bien. Es una forma de producir cine de la que normalmente no se habla, esto es cine de guerrilla. Sí, bueno, por supuesto, esto es un poco el extraer aceite del ladrillo para poder contar la historia. En definitiva, bueno, la fuerza de esto es la historia, ¿no? Pero evidentemente la forma tiene que ser atractiva, tiene que ser llevadera. Creo que la historia es la que más te lleva, porque hay muchas historias dentro de la historia, ¿no? Pero después, bueno, el resto es evidentemente artesanal, totalmente, en ese aporte de Pepe Coronavirus, como para poder dedicarle un tiempo que a veces no se le puede dedicar. Por supuesto, esto podría haberse hecho de otra manera, con una buena financiación, producción, sí, por supuesto. La idea de hacerlo mejor con otra producción, etcétera, sí, siempre estuvo en la cabeza. Pero hoy estaba en la posibilidad de hacerlo y que se concretara. Y además, poder
haberla mostrado a medio siglo de ese atentado a la democracia, poder hacerlo coincidir con esa fecha clave, bueno, creo que cumplió ese objetivo, que era un objetivo modesto, no pretencioso, pero sí de contar esta parte de la historia que no se conocía. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti.